La Llorona ha sido una de las leyendas más populares que data de la época colonial en Latinoamérica. Varios países del continente tienen al menos una versión popular de este suceso que a muchos ha impactado y que otros siguen sin creer. Así que sin más demoras, antes de las 4 historias que presentaré, les voy a contar las versiones más populares de algunos países de habla hispana. Así que, aunque algunas son muy cortas, espero que sean de su total agrado. Los enlaces de las historias los podrán encontrar en la descripción del video, ya que en esta ocasión pude encontrarlos solo en este modo. Recuerden que están en las noches de terror y sean todos bienvenidos. Para los argentinos, La Llorona es representada por una mujer que estuvo ciega por la locura y mató a sus hijos ahogándolos en un río. Después de este fatídico suceso, la mujer se quitó la vida. Era una mujer de elevada estatura. El pelo le cubría el rostro e incluso los pies. La Llorona flota solamente por los esteros según la mayoría de los relatos. Se piensa que el espíritu de la mujer busca venganza y al encontrarla por los esteros pregunta por dónde están sus hijos. Entonces la persona que tenga la desdicha del momento debe dar alguna dirección para que ella lo siga. De lo contrario, muestra su horrible rostro. Estas son apenas algunas creencias, porque en cada provincia argentina cuentan su propia leyenda sobre la Llorona. En Perú también se habla mucho de esta historia. Se dice que es muy vista en la chacra o en los campos. Los guardianes o los que viven por ahí dicen escuchar lamentos de una mujer llorando, pidiendo por sus hijos, pero cuando alguien acude a auxiliarle, no encuentra a nadie. De pronto se oye una voz de ultratumba que les dice: ¿ustedes saben o han visto a mis hijos? En Uruguay, la versión más popular es la Llorona del Parque Rivera. Una tarde de otoño, hace ya muchos años, una joven mujer decidió salir a pasear por el Parque Rivera. Aunque soplaba un viento muy frío y cortante que hacía gemir a los árboles, sumía al parque en la más absoluta soledad. La chica, quien era una madre soltera a punto de casarse, salió a dar un paseo con su bebé y se aventuró por el parque, por entonces más agreste que ahora y embarrado por las recientes lluvias. Se le vio bordear el lago con su niño, mientras el viento arreciaba con fuerza hasta desaparecer de la vista. La futura novia no regresó, y al día siguiente hallaron su cuerpo inerte en el lago del parque, sin rastros del paradero del pequeño. Cuentan que desde entonces, en las noches brumosas y tristes del otoño, puede verse a una joven vestida de novia en los alrededores del lago, caminando sola y llorando desconsoladamente mientras clama por un bebé que perdió hace mucho tiempo. En El Salvador, la Llorona es el personaje legendario más conocido de este país. Se dice que vaga por las calles de pueblos rurales, llorando y lamentándose por sus hijos, y tras entrar en alguna iglesia local, esta desaparece. Afirman que el alma que tenga la penumbre de encontrársela, la seguirá y vagará durante toda la eternidad. En México se cuenta la historia de una mujer indígena que tuvo un romance con un caballero español. Fruto de esa pasión nacieron 3 hijos, a los cuales la madre adoraba y atendía siempre de forma devota. Cuando la joven comenzaba a pedir que la relación se formalizara, el caballero siempre la esquivaba, quizás por temor al qué dirán. Tiempo después, el hombre dejó a la joven y se casó con una dama española de alta sociedad. Cuando la mujer al fin se enteró, dolida y totalmente desesperada, asesinó a sus 3 hijos ahogándolos en un río. Posteriormente, al no poder soportar la culpa de su acto, se suicidó.
Luego de que México fuera establecido como nación, comenzó un toque de queda a las 11 de la noche, en el cual nadie podía salir. Es desde entonces que se dice escuchar el lamento cerca de los ríos, lagos o lagunas, e incluso en las noches lluviosas. Este lamento proviene de una mujer que llama desesperadamente a sus hijos. Quienes la han contemplado la describen como una mujer vestida enteramente de blanco, delgado y que de pronto se esfuma. La Llorona tiene la apariencia escalofriante de una mujer vestida de blanco, alta, delgada, de rostro cadavérico y larga cabellera negra. Suele asustar a las personas en los ríos, quebradas y caminos solitarios, a los que, por cierto, casi vuelve locos con sus grandes carcajadas. En poco tiempo cambia su llanto desconsolado por gritos aterradores y que repiten todo el camino. Lo cuenta una señora del campo. Aseguro que la ha visto un par de veces, pero jamás tan cerca como en aquella ocasión. Había permanecido todo el día lejos de su casa y se hacía pronto de noche. Así que procuró volver lo más pronto posible. El camino era largo y solitario, típico de un pueblo alejado de la civilización, cuando de pronto anocheció, y ya en medio camino comenzó a sentir que alguien le seguía. Al voltear no veía absolutamente a nadie, continuando con su paso. Como si nada, pero de pronto ve entre la oscuridad de la noche y la niebla que una figura humana se acerca a ella. Era totalmente oscura, pero eso no fue lo que la asustó realmente, ya que al ver los pies de esta persona, se dio cuenta de que no los tenía, flotaba. Ella no supo ni siquiera cómo reaccionar. Se bloqueó totalmente del tremendo susto que se llevó. Ese ser pasó justamente al lado de ella y siguió su camino como si nada. De pronto se escuchó un lamento y nuevamente unos quejidos. No había duda, era la Llorona. Esto lo cuenta un joven agricultor, dedicado a la vida del campo y que en muchas ocasiones tenía que quedarse a cuidar los sembradíos. En una de esas ocasiones, cuenta que tuvo que quedarse completamente solo, en una pequeña cabaña alrededor de los terrenos. No había nadie más en varios kilómetros a la redonda. Se preocupaba más por las bestias y animales salvajes como serpientes venenosas, además por los relatos que había escuchado acerca de duendes, espíritus e incluso la Llorona, entre otros. Pasó la noche y no notó nada raro, a excepción de los mosquitos que no dejaban de molestar. Pero ya estando a punto de quedarse dormido, escuchó un ruido muy extraño que provenía de lejos. Se escuchaba como una mujer llorando. Al principio no le prestó mucha atención. Pensó que se trataba de algún animal o algo similar. Cuando el sonido se fue acercando poco a poco, se hacía cada vez más claro. Sin duda eran los lamentos de una mujer. Pero ¿cómo es posible?, pensó, y tratando de encontrar alguna explicación lógica, no la encontró, no la había. De pronto recordó algunas historias que habían narrado acerca de las leyendas locales. Le habían advertido que si escuchaba algo raro, no saliera por ningún motivo de la cabaña, y que se pusiera a rezar definitivamente hasta que los ruidos terminaran. Justamente eso fue lo que hizo. Rezó y rezó cada vez con más intensidad, cuanto podía pronunciar, pero los lamentos de esa mujer se escuchaban más cerca. Así permaneció hasta el amanecer, cuando el llanto de la mujer finalmente terminó. Esto lo narra una persona que tenía como mayor afición la bebida. No había fin de semana que no estuviera ebrio. En una de esas tantas fiestas, cuenta que subió a su auto y se disponía a ir a su casa.
Ya en la carretera, bastante solitaria por cierto, se dio cuenta que se encontraba una mujer solitaria a medio camino. Él se detuvo y le preguntó el por qué se encontraba ahí, si necesitaba algo. La mujer solo asintió con una seña para que la siguiera, así que él, sin pensarlo, lo hizo. Pronto se habían adentrado en un bosque y él ya no era dueño de sus actos, como si estuviera siendo hipnotizado por esta mujer. La siguió hasta lo más profundo del bosque y de la nada, ella comenzó a llorar. Le mostró algo que tenía entre sus brazos. Era un bebé muerto y este desprendía un olor putrefacto. En ese momento recobró el sentido y salió corriendo lo más pronto posible del bosque. Tomó su auto y se fue. Ya en el camino, y con sus 5 sentidos, se preguntaba que quién era ella, qué pudo haber sido, por qué lo llevaba hacia el bosque, quizá para matarlo o simplemente para darle un buen susto. Juzguen a su criterio. Esta historia nos sucedió hace unos 8 o 10 años, en el pueblo de San Pablo del Monte. Es un pueblo de Tlaxcala, pero es muy cercano a Puebla. Eran alrededor de las 6:30 de la tarde de aquel octubre. Estábamos en una primera comunión, aunque de hecho ya a punto de retirarnos. Pero sucedió algo imprevisto. El carro no arrancaba, así que los anfitriones nos invitaron a quedarnos. Créanme que fue lo peor que hayamos hecho. Total que mi esposo y yo decidimos quedarnos, aunque extrañamente la abuela de la casa nos comentó que teníamos que dormir a más tardar a las 10:30. Pero en el calor de las copas, con los papás y demás invitados, no hicimos caso. Nos encontrábamos en la terraza de la casa que daba hacia los plantíos de maíz de la familia, cuando de pronto, una señora que estaba de risa en risa, se puso toda blanca, muy pálida. Solo alcanzó a decir: «No puede ser, métanse todos, ahí viene la señora». Mi esposo, yo y algunos otros invitados nos sorprendimos en demasía, pero no le dimos gran importancia. Fue así que cuando nos metimos a la casa, notamos que muchos estaban temblando, al grado que un señor que estaba muy tomado se le bajó completamente la borrachera. Nos estremecimos al escuchar aquel llanto, pero no era el común de «¡ay, mis hijos!». Era realmente un lamento de dolor, un quejido, el más doloroso que haya escuchado. Fue tan traumante para mí que juré jamás volver a ese pueblo. Al día siguiente, algunos lugareños nos contaron la historia de La Llorona, no la que todos conocemos, era la de aquel pueblo. Nos comentaron que era la mujer más hermosa que muchos hayan conocido en aquel tiempo de la colonia, pero lamentablemente se casó con el hombre más celoso que pudo haber conocido. En una ocasión, el señor, completamente enfurecido y lleno de celos infundados, encerró a su esposa en la casa durante casi 2 años, hasta que en algún momento la señora logró salir completamente deshecha de pies a cabeza, con mordidas de ratas y los perros de su esposo, que desafortunadamente alcanzó a ver cómo su esposo maltrataba a sus hijos. De algún modo, y afortunadamente logró salvarlos, pero en su afán de recuperarlos, corrió entre todos los perros de su esposo y estos lograron darle alcance. Como pudo, lograron salir de la casa a medianoche, pero sus hijos ya en brazos, muertos y totalmente deshecha, murió. Desde ese entonces, cada sábado de octubre, sale a la medianoche en busca de venganza. Amigos macabros, sean nuevamente bienvenidos a este canal. Recuerden compartirlo para que pueda llegar a más y la comunidad macabra crezca. Igualmente pueden seguirme en mis redes sociales y compartir a través de estas sus experiencias paranormales o también a través del correo del canal.
Los enlaces, como siempre, los podrán encontrar en la descripción del video. Igualmente recuerden que este espacio queda a su total disposición. Recuerden que están en las noches de terror y que estén muy bien. Hasta pronto.